Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 conformado por Carlos Montoya, Gabriela Pérez, María Fernanda Ponce, Verónica Rubio, Laura Sánchez y quien les habla, Mirla Martínez. Nuestro tema es los grupos de discusión y análisis de datos cualitativos y los datos visuales. El grupo de discusión, o también llamado grupos de enfoque, es una técnica que utiliza la entrevista grupal para recopilar información relevante sobre el problema de investigación, donde varias personas responden simultáneamente a un cuestionario sistemático. Y es una conversación cuidadosamente diseñada, es decir, el grupo de discusión es una técnica de investigación cualitativa aplicada, que se basa en el juego conversacional, para producir información útil a la investigación que se está realizando. Decimos que es una técnica de investigación cualitativa aplicada porque se da a través de la observación, donde se recopilan datos no numéricos, es decir, se obtienen datos descriptivos como las propias palabras de las personas, ya sean habladas o escritas, y también la conducta observable de cada uno de ellos, para luego interpretarlos y dar solución al problema de investigación. Los grupos de discusión estudian un hecho específico donde se da a través de intercambio de ideas y opiniones, pero por lo general no se inicia a partir directamente del objeto central de la investigación, sino que prefieren arrancar desde temas relacionados. Metodología del grupo de discusión. Número de participantes. No debe ser un número elevado de participantes, puede ser entre 5 o 10 personas que no se conozcan entre ellas. El grupo debe ser homogéneo, es decir, que cada uno de los participantes deben tener características comunes, pero que sea condicionado por los objetivos de la investigación. El ambiente debe ser relajado, confortable y agradable para que los participantes se influyan, es decir, respondan a las preguntas, discutan ideas y comentarios surgidos en la propia discusión. Selección y reclutamiento. Proporcionar una información básica de la temática del grupo. Esta información debe ser presentada de forma atractiva para que todos los integrantes del grupo sientan interés. Es bueno también hacer un seguimiento de las personas reclutadas para que asistan a la reunión. Es decir, se debe tener contacto telefónico o enviarle una carta para recordarle unos días previos a la reunión. Es evidente que la selección debe basarse en unos criterios, por lo que el investigador debe definir la población objetivo. Se refiere a todo el grupo de personas que conforman el grupo de discusión, el cual le interesa al investigador para sacar sus conclusiones. También debe desarrollar criterios para elegir o excluir a participantes, es decir, las personas que cumplan con los requisitos establecidos por el investigador serán elegidos y si las personas que no cumplen van a ser rechazadas. Desarrollar cuestionarios de reclutamiento y guiones de invitación. El cuestionario nos puede ayudar a explicarle los objetivos del grupo y los guiones de invitación puede ayudarnos para informarle el lugar donde se va a dar los encuentros del grupo. Realizar los contactos iniciales del reclutamiento con los potenciales participantes, es decir, contactarse con los participantes al menos 2 semanas antes de que empiece el primer encuentro del grupo. Y por último, determinar los procedimientos de seguimiento que aseguren la asistencia, es decir, el día antes del encuentro se debe contactar telefónicamente con cada participante para que asegure su presencia. Gracias. Como otro punto tenemos el lugar de la reunión. El lugar de la reunión debe ser suficientemente espacioso y cómodo, sin ruidos que puedan interrumpir el trabajo del grupo. El lugar debe estar relacionado con la temática que se va a tratar. Como otro punto también tenemos el tiempo y la duración. Este es un exceso de tiempo, tampoco no es deseable porque aparece la fatiga, la falta de concentración y el cansancio. 90 minutos es un límite superior suficiente para la reunión. El tiempo suficiente para que todos los participantes puedan dar respuesta a las interrogantes y a las nuevas preguntas que se vienen. En el inicio de la sesión se debe dar la bienvenida y agradecimiento. Revisión general del tema a tratar. El moderador debe crear el ambiente deseado para el inicio de la discusión. Su función es la de no intervenir, plantear el tema de manera a que la gente apetezca discutirlo, controla el desarrollo de la discusión, evita dispersión hacia otros temas y reduce tensiones. Además, el moderador propone el tema que puede plantear una serie de preguntas bien diseñadas que lanza al grupo para su discusión. El registro de datos. El grupo de discusión es una comunicación verbal. El método menos invasivo es la grabación del audio. El video es un método que produce más datos. Usar simultáneamente la grabación del video y audio sí es posible. Las notas de campo
pueden apoyar cuando no hay un video a contextualizar la grabación del audio. El análisis de datos es un análisis cualitativo, descubrimiento, codificación y relativización. Descubrir categorías y temas emergentes, codificar categorías y establecer relaciones. Valoración de los datos desde un distanciamiento de validez interna. Análisis de datos cualitativos. El análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no se exprimen de forma numérica y cuantificable. El datos del análisis cualitativo en sí nos permite extraer conocimientos de una masa de datos heterogéneos en forma textual o narrativa, pues estos datos cualitativos pueden provenir de varias fuentes y estas pueden tener un formato de texto, audio o video. La importancia de analizar datos cualitativos. Las respuestas obtenidas mediante algún método cualitativo pueden ser registradas en una base de datos que estos datos pues van a ser contados y a su vez se van a analizar los datos cualitativos. Sin embargo, en este tipo de métodos el investigador no tiene un sistema para precodificar, así que para identificar y etiquetar o decodificar datos se necesita observar de manera personalizada cada investigación. Esto se conoce como análisis de contenido. ¿Qué es un análisis de contenido? El análisis de contenido es un procedimiento realizado en caso que los datos que se obtengan de manera verbal los datos que se van a obtener aquí van a ser de manera verbal u a través de la observación. También podemos mencionar que el contenido puede ser analizado en los siguientes dos niveles. Como primer nivel tenemos el nivel básico o nivel de manifiesto. Pues aquí tenemos que la descripción de los datos, es decir, es lo que se dijo. Aquí no existen comentarios o teorías sobre el por qué o el cómo. Como segundo nivel tenemos el alto nivel o nivel de análisis latente. Este segundo nivel es un análisis más interpretativo. En sí involucra la respuesta al igual que lo que se infiere. Gracias. Buenos días, el tema que me tocó es la característica del análisis de datos cualitativos. Los procesos de análisis de datos cualitativos tienen algunas características que son: primero, los datos cualitativos consisten principalmente de palabras. El análisis de datos cualitativos responde a las preguntas ¿por qué y cómo? Los datos cualitativos suelen ocupar más tamaño. El análisis de datos cualitativos es un proceso mucho más largo y complicado. El análisis de datos cualitativos obtiene conclusiones subjetivas y relativas. Y por último, en el caso de los datos cualitativos, no es siempre posible llevar a cabo un análisis estadístico. También le voy a hablar sobre las técnicas de obtención de datos cualitativos. En el caso de los datos cualitativos, la información suele ser obtenida a través de distintas técnicas, de las cuales tenemos las principales, que son los grupos de discusión, las comunidades online, entrevista, técnica Delphi, observaciones y encuestas. En las observaciones, esto es a través de video o notas transcritas. En las encuestas, aquí son las preguntas abiertas, esto nos va a permitir obtener más información profunda de las personas encuestadas. En las técnicas Delphi, consiste en recabar opiniones constantes de un panel de expertos y buscando un punto de consenso. En los grupos de discusión, aquí se busca recabar las opiniones de un grupo en un ambiente
relajado o informal. Y en las comunidades online, aquí la investigación se prolonga en el tiempo y se realiza de forma asincrónica. Gracias. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre las bases de análisis de datos cualitativos. Estos datos cualitativos ya han sido obtenidos a través de entrevistas, grupos de discusión, observación o análisis documentales. Este proceso de análisis de datos cualitativos se compone de distintas fases, aunque puede ser un procedimiento interactivo o de aproximación sucesiva. Las fases principales incluyen el descubrimiento y la obtención de datos, la preparación y revisión y transición de datos, en su caso a texto, la organización de datos según criterios que pueden ser de tipo tecnológico, temático, etc. La categorización, etiquetado y codificación de datos que los prepara para el análisis de datos y generación de hipótesis, teorías o conclusiones, etc. También tenemos lo que son los datos visuales. Esto no quiere decir que el uso de datos visuales en la investigación cualitativa se materializa con sus raíces de aplicación en el campo de antropología visual. Los investigadores de hoy en día tienen una amplia disposición de un conjunto de datos con soporte visual. Estos pueden ser como las pinturas, las fotografías, las películas, los dibujos o los diagramas, etc. Esto permitirá que la introducción de nuevos elementos interpretativos que enriquecen el análisis y la comprensión de su objeto de estudio. Por ejemplo, cuando un vendedor quiere demostrar las ganancias del mes, puede utilizar lo que son los diagramas de barra que demostrará lo que se ha ganado y lo que se ha perdido. O sea, como un diagrama como podemos observar en la imagen que tenemos ahí. Y él va a demostrar lo que es el objeto de estudio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Sánchez y vamos a hablar acerca de las dos razones principales para considerar el análisis de datos visuales en la investigación cualitativa, es decir, por qué es importante utilizar imágenes dentro de la investigación cualitativa. Bueno, hay muchas razones, pero nombraremos las principales, que son dos. La primera, en la sociedad contemporánea, las imágenes deben ser incluidas en todos los estudios científicos sobre la sociedad, ya que las imágenes hacen parte de todo lo que nos rodea y todo el tiempo estamos recibiendo información a través de elementos visuales. Por eso es importante. Por lo tanto, no se puede excluir las imágenes de un proyecto de investigación porque está centrado en el estudio del mundo en el que vivimos. Bueno, la segunda razón se refiere al compendio y estudio de las imágenes elaboradas por los investigadores, puesto que la investigación cualitativa es más visual. Por lo tanto, utilizamos imágenes, porque se trata más de la relación social y personal con la situación que se está estudiando. A pesar de las razones nombradas anteriormente, de la importancia de las imágenes o elementos visuales dentro de una investigación, hay algunos investigadores que se resisten a la adopción de elementos visuales dentro de sus investigaciones. Y entonces, ¿el por qué? Bueno, el por qué vamos a nombrar 4 razones. El primero, porque los investigadores consideran que el elemento visual tiene menos valor en el contexto académico. El segundo es porque permite que hayan muchas interpretaciones del objeto observado. Entonces el investigador lo considera desafiante para su estudio o su investigación. También la tercera es que los investigadores aún no encuentran familiar el hecho de darle origen a sus investigaciones o proyectos por medio de un video o de algún elemento visual. Y también la cuarta razón es que lo consideran laborioso o exigente utilizar imágenes o elementos visuales dentro de su investigación o del proyecto que estén elaborando.